es para mí un placer estar en esta nueva entrega de Internacional 16 de la nueva sección Historia Internacional, la cual yo me encargo de dirigir. Soy el doctor Miguel Don Gil, consultor internacional en el ámbito educativo y cultural, y en esta tercera entrega traigo a Internacional 16 un tema muy interesante, ya que estamos acabando el año 2021 y que tiene que ver con la historia, pero también con la realidad actual internacional que vivimos. En concreto, voy a hacer una serie de paralelismos entre la realidad que estamos viviendo en estos últimos años con la crisis sanitaria de la pandemia del virus COVID-19, con el paralelismo aproximadamente hace un siglo de la denominada gripe española. Y digo denominada gripe española porque os contaré detalles sobre ella que a vosotros, todos los de televidentes, estoy seguro que os resultarán muy curiosos, muy interesantes. Y espero que con este paralelismo podamos extraer conclusiones respecto a sus parecidos e inclusive algún tipo de comentario que sea interesante para entender cómo puede ser el futuro de los próximos meses o el próximo año. Y sin más, vamos a entrar en detalle. Tenemos que recordar en primer lugar cómo desde su extensión en China a finales de 2019, el virus COVID-19, además de constituir un grave peligro a nivel sanitario internacional, se ha convertido en un factor de crisis de gran incidencia en todos los aspectos de la vida y de la sociedad. A nivel político, cultural, económico, de todo orden, ha afectado mucho a la vida en el planeta. Y las medidas de distanciamiento social, hasta la erradicación y desaparición total del virus, según un estudio de hace varios meses de la Universidad de Harvard, se concluía que se prevé, por los datos médicos y a nivel epidemiológico, que tenga que durar hasta el año 2022, a lo largo del 2022. Pues bien, los expertos consideraban ya hace varios meses que después de la primera oleada del virus vendría otra y una tercera y sucesivas, como hemos visto que ha pasado realmente, y que lo que determinará el auténtico control será la vacuna, su aplicación en todos los países, porque este es un problema internacional de todos y que conlleva la colaboración de todos los países, y además en la aplicación de las medidas de distanciamiento social cuando los rebrotes se puedan descontrolar, como se está haciendo, respetando esos distanciamientos, aplicando estos controles a los viajes a nivel internacional, etcétera, etcétera, cuando así es necesario. Y quisiera destacar que esos estudios médicos y previsiones científicas se corresponden, y lo digo como historiador, en un alto grado de parecido a lo ocurrido en la pandemia internacional de la mal denominada gripe española de 1918. Creo que podemos aprender mucho de la historia, que es una gran maestra, para aplicarlo como experiencia a la situación que estamos viviendo actualmente, aún a nivel internacional, y poder inclusive intuir cómo serán, como ya dije, los próximos meses. Hay que decir, en primer lugar, dato importante, que la gripe española se originó en Estados Unidos. Entonces, si se originó en Estados Unidos, mejor se hubiese llamado gripe estadounidense, norteamericana o de otra forma, pero ¿por qué gripe española? Lo vamos a explicar ahora y es muy curioso. El origen, los primeros casos conocidos son del 11 de marzo de 1918 en la base militar de Fort Riley en Kansas. Las condiciones de hacinamiento, la falta de higiene entre los soldados crearon un caldo de cultivo que va a generar un contexto fértil para el desarrollo del virus. En una semana habían ingresado en el hospital nada más y nada menos que más de 500, un total de 522 exactamente, hombres, soldados aquejados de la misma influencia grave. Por otro lado, poco después, el ejército informó, atención, de otros brotes similares que se estaban produciendo en Virginia, Carolina del Sur, Georgia,
Florida, Alabama y California. Es decir, desde un mismo campamento militar del ejército estadounidense, poco a poco el foco va a otros campamentos militares, ¿no? Por ese contacto, por ese paso de un lado a otro de esos campamentos militares de soldados estadounidenses. Los buques de la Marina, posteriormente anclados en los puertos de la costa este de los Estados Unidos, también notificaron brotes de influenza y neumonía graves entre sus hombres. El virus quedó, no obstante, opacado por graves acontecimientos, o importantes acontecimientos, mejor dicho, del momento, como era, recordemos, la ley seca, también el movimiento de las sufragistas y también, más importante, las sangrientas batallas en Europa en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Hay que decir, como otro dato clave, que en mayo empezó a ceder en Estados Unidos, pero los soldados de Fort Riley, enviados a combatir en Europa, en la Primera Guerra Mundial, y cuando están en Francia los tienden. Al pisar las playas francesas, el virus explotó y atacó por igual tanto a las tropas aliadas como a las tropas del comando o bloque central. Afectó a todo el mundo. Por tanto, su gran extensión se empieza ya en explosión en Europa. Un dato anecdótico que considero importante: si recibió el nombre de gripe española, bueno, sabemos que surgió en Estados Unidos, pero ¿por qué se le llama gripe española? Pues se debió en parte a la censura de la guerra. Dado que estábamos inmersos en la Primera Guerra Mundial, ambos bandos no informaban de cualquier tipo de problema a nivel epidémico, médico, de muertes, porque consideraban que era material sensible que podía ayudar al enemigo en el desarrollo de la guerra, y no decían nada. Pero España, como se encontraba entre aquellos países que eran neutrales, pues su prensa, que no estaba censurada, hablaba con total normalidad de aquel virus que estaba acabando con millones de españoles. Y como a nivel internacional se comunicó y se conoció por la prensa española, a nivel internacional, y se ha mantenido así históricamente, se la denomina como gripe española, aunque se originó en Estados Unidos. Por tanto, no es gripe española, sería gripe estadounidense en todo caso, como ya he dicho. Lo importante es ver cómo mueren, por los datos de la prensa y las fuentes de aquella época, mueren millones de personas durante los meses de mayo a junio de 1918 a causa de la gripe. Hay que decir además que desde los campos de batalla de Europa la epidemia evolucionó rápidamente hasta convertirse en pandemia y expandirse por todo el mundo. La enfermedad se propagó, por ejemplo, por el norte de Noruega, por el norte hasta Noruega, por el este hacia China, por el sudeste hasta la India y por el sur hasta Nueva Zelanda. Ni siquiera los habitantes de las islas se libraron de que llegase esta gripe. Nadie era inmune. De polizón en los buques, en los portaaviones de la Marina, pero también en los trenes, por todos los medios de comunicación, aéreo, terrestre y marítimo, va a llegar como polizón el virus a todos los lugares del planeta, hasta los últimos rincones más alejados. Y en el verano de 1918, ¿qué ocurre? Pues ya había asolado al Caribe, a Filipinas y Hawái. La epidemia hizo estragos en Puerto Rico y, no obstante, de forma asombrosa, apenas tocó la zona del Canal de Panamá, que era la encrucijada del mundo en esta época, a nivel de comunicaciones, a nivel comercial, muy importante. En apenas 4 meses afirmamos, por los datos históricos, que el virus había dado la vuelta completa al mundo y regresado a las playas de los Estados Unidos. Habrá además una segunda y una tercera ola que arremete contra Estados Unidos en el invierno de 1918, y estamos viendo cómo hay paralelismos con la situación actual, ¿no? Los civiles no permanecieron a salvo, como ya dije. Los pueblos indígenas del país, de los Estados Unidos, fueron muy mermados, sufrieron enormemente. La gripe acabó con los habitantes de algunos pueblos originarios de Alaska, mientras que otros perdieron la mayor parte de su población en edad adulta y avanzada, que son los sectores más frágiles ante este tipo de pandemias. A los habitantes de las grandes ciudades hay que decir que no les fue mejor, les fue mal. La ciudad de Nueva York enterró a 33.000 víctimas, Filadelfia perdió casi 13.000 personas en cuestión de semanas. En muchas ciudades
Abrumadas por el número de cadáveres, se agotaron los ataúdes y algunos tuvieron que convertir a los tranvías en coches para poder trasladar a los cadáveres para satisfacer la demanda que no podía ser atendida. Paralelismo que también vemos con algunas fases que hemos tenido a nivel internacional en la pandemia actual del virus COVID-19. En algunos casos los muertos se dejaban en las casas durante varios días con el riesgo a que esa familia se contagiase por completo, como a veces ocurría. Las funerarias privadas no podían dar abasto, abrumadas ante tanta demanda. Por tanto, los paralelismos, como digo, con este periodo del 2019 al 2021 nos recuerda mucho porque es muy parecido. Y la vida quedó en suspenso, como también ha pasado ahora. En Boston, por ejemplo, el gobierno cerró las escuelas públicas, los bares y otros espacios públicos. Y tuvo que tomar medidas la policía de Chicago, que tenía orden de detener a cualquier persona que estornudase o tosiese en público, por el peligro que causaba para la comunidad. Y quisiera añadir que, aunque surgió en 1918, podemos ver, por los datos históricos, cómo habrá que esperar hasta el verano de 1920 para que desaparezca. Aunque hay que decir que todavía pudo y duró un poquito más, hubo coletazos hasta 1921. Yo tengo un testimonio familiar. El padre de mi abuelo materno falleció a causa de la gripe denominada española, originada en 1918, y falleció en 1921. Es un dato familiar de la pequeña historia, pero que alude a esa realidad internacional histórica del momento. Quisiera decir que, entonces, si vemos estas fechas de su extensión y las extrapolamos a la actualidad, empezó en el 18, un año antes que el virus COVID-19, 18, y llegó hasta el 20, pues la previsión, estos cálculos de que dura un poquito más esos coletazos, pues si del 18 fue al 21, como estamos, de 1918 fue a 1921, es de esperar que, si extrapolamos eso, la actual pandemia vaya de 1919 a 1922, como también esa fecha de 1922 es la que da el informe de Harvard, que tiene ya algunos meses. Vamos a ver si se cumple al 100% o hay algún tipo de, vamos a decir, desajuste en esa predicción. Y me parece muy interesante citar un artículo publicado en el año 2003 porque parece premonitorio y acierta. Es de una médica, una especialista investigadora en epidemiología y específicamente en la gran gripe española, la gripe de 1918, la cual escribió un artículo en 2003, el cual acierta con lo que está pasando en la actualidad. Voy a dar datos. La investigadora, la señora Kirsty Duncan, afirmaba en ese artículo que la historia nos dice que se avecina otra pandemia, como habrá ocurrido. Y continúa diciendo que en muchos sentidos ahora somos más vulnerables, atención, que en 1918, porque viajamos y recorremos el mundo muy rápido, además podemos ir de un continente a otro, como vemos, en cuestión de horas. La globalización y la internacionalización hacen que estos fenómenos se produzcan muy rápido. Alguien que no sepa que tiene la enfermedad puede llevarla de un país a otro y transmitirla a otros viajeros cuando aún los efectos o los síntomas de esa enfermedad no se han visto, cosa que ha pasado en la actual pandemia y por eso se expandió tan rápido la pandemia del virus COVID-19. La opinión de la investigadora, atención, también demuestra que lo que ha ocurrido en la actualidad era previsible a la altura del 2003, cuando ella escribe su artículo, y que por otro lado la globalización y la facilidad de las comunicaciones y los viajes han hecho que el nuevo virus se extienda con gran velocidad. Hay que decir, para acabar, que si bien la denominada gripe española acabó aproximadamente con 20 millones de personas a nivel internacional, el actual virus COVID-19, la actual pandemia del virus COVID-19 se ha cobrado la vida aproximadamente a nivel internacional, según las fuentes oficiales, claro está, de 4 y pico, casi 5 millones de víctimas. Lejos está de esos 20 millones, hay que ver todavía cómo avanza, continúa el virus, hay que ver si las cifras se acercan mucho o no. También es cierto que hay hoy en día muchos más avances. Sin más, me despido de todos vosotros.
será para mí un placer veros en un próximo encuentro, en una próxima entrega, en concreto la cuarta, de Historia Internacional. A ustedes, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.